Bienvenidos a esta nueva clase del curso de Introducción a la Ingeniería. Ya en un primer momento ya terminamos todo lo que es la materia de la unidad 3 que respecta a circuitos eléctricos y ahora vamos a comenzar de plano a trabajar en lo que es el informe final que ustedes deben entregar. ¿Ya? Nuestro trabajo se va a centrar principalmente en eso durante estas clases. ¿Ya? Entonces para eso vamos a revisar el formato y vamos a revisar también la rúbrica. ¿Ya? Entonces, la idea es que lo hagamos directamente en el aula para que no tengamos ningún inconveniente. Aunque comprenderán que el internet no tiene la mejor velocidad. Ya, entonces todo lo que es el material para su informe final está acá en la unidad 4. Ahí están los foros en donde ustedes deben entrar. Y aquí es donde están todas las rúbricas, ya las rúbricas con las que nosotros vamos a evaluar tanto su informe como su video. Ya en esta clase vamos a hablar sobre el informe, en la próxima clase vamos a trabajar en el video y lógicamente que sería ideal que ustedes en las clases pudiesen traer cualquier duda que tengan sobre el desarrollo de su informe. Ya podemos también habilitar la opción de compartir pantallas para que ustedes vayan mostrando partes de su informe y vayan resolviendo cualquier duda. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el sentido de trabajar con esta rúbrica? El sentido de esta rúbrica es poder, de cierta forma, estandarizar un poco la evaluación y que ustedes tengan claro cuáles son los criterios que nosotros vamos a considerar al momento de revisar sus informes. ¿Ya? Entonces, yo voy a desglosar todos estos contenidos, ¿ya? Voy a aprovechar de descargar. Acá también está el formato en el que ustedes deben trabajar, ya que yo lo voy a aprovechar de descargar acá. Y que de ahí lo vamos a ir revisando. Ya vamos a ir viendo cada uno de los aspectos de este formato para que vayan resolviendo cualquier duda que ustedes puedan tener. Entonces, en cuanto a la rúbrica, ya la rúbrica nos especifica cuál es el plazo máximo que tienen para la entrega del informe final, que es el miércoles 24 de junio, ya tienen que subirlo a la plataforma, ya no tienen que enviarlo al correo electrónico, no se van a recibir o no se van a considerar como recibidos los informes que lleguen al correo electrónico, ya. Cualquier informe que sea recibido fuera de plazo, se le va a aplicar un descuento de 1 punto sobre la nota. ¿Ya? O sea, si ustedes entregan un informe, por ejemplo, el jueves 25 de junio, y ese informe debió ser evaluado con un 5,5, se le aplicará el descuento de 1 punto y por lo tanto la nota final va a ser un 4,5. ¿Ya? Y cualquier atraso superior a 24 horas, o sea, cualquier informe que sea recibido desde el viernes 26 de junio en adelante, va a ser evaluado con nota mínima. ¿Ya? Por lo tanto, tienen cerca de 3 semanas a contar desde que terminó la prueba para trabajar en su informe final, por lo que yo les recomiendo que lo trabajen con tiempo, ¿ya? No esperen a última hora para poder ir trabajando en su informe, ¿ya? Eso con respecto a los aspectos formales de la rúbrica. Los criterios que nosotros consideramos para poder revisar el informe son todos los que están en esta columna que dice, valga la redundancia, criterios, que son la estructura, redacción, lenguaje, ortografía, referencias, figuras y tablas. Esos son los criterios que tienen que ver con el formato y que valen un 50% de la nota o corresponden a la mitad del puntaje total. Mientras que lo que es resumen e introducción, conclusiones, conceptos y desarrollos y avance de la investigación, eso tiene que ver con el contenido del informe en sí, ¿ya? Entonces ustedes, por ejemplo, podrían entregar un informe en un formato que no tiene nada que ver con el que nosotros les solicitamos y por lo tanto el puntaje que podrían obtener en esta parte del formato podría ser muy bajo. Sin embargo, su informe podría cumplir con estos aspectos que tienen que ver más con la forma o el fondo, o que tienen que ver con el fondo del informe, y en ese sentido ustedes podrían obtener todo el puntaje. Ahora, lo ideal es que ustedes apunten a obtener los 120 puntos. Acá pueden ver la tabla con la que nosotros nos evaluamos, porque con 120 puntos, o con 119 en realidad, ya pueden obtener la nota máxima, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere cada uno de los criterios? Entonces nosotros vamos a ir mostrando a qué se refiere cada uno de los criterios y vamos a trabajar un poco sobre el informe, ¿ya? Antes de comenzar todo esto, la primera recomendación, la voy a decir ahora, la voy a decir también al final de la clase, quizás la diga entre medio, no traten de generar un documento adicional. Aquí tienen el formato hecho, está listo. Entonces yo les recomiendo que descarguen este formato y comiencen a trabajar sobre el mismo. Por ejemplo, si su tema es sistemas digitales, comiencen inmediatamente a trabajar sobre el mismo formato. Pueden ponerle el título del nombre de la investigación, como pueden buscar algún nombre alternativo que tenga que ver con su tema,
Ya no necesariamente tienen que poner el nombre de manera, copiar el mismo nombre, ¿ya? Entonces, con respecto al criterio de estructura del informe, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que el informe que ustedes realicen cumple con todo lo establecido según el formato de la IEEE, ¿ya? Que es una asociación de ingenieros eléctricos o electrónicos, ¿ya? Eso quiere decir resumen en español, resumen en inglés, no necesariamente en ese orden, podría estar el resumen en inglés y después el resumen en español, no necesariamente al menos esos dos en ese orden, pero sí lo que dice después tiene que llevar ese orden, o sea, debe estar el resumen, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias, en ese orden. O sea, los resúmenes, da lo mismo cuál viene primero, y introducción, desarrollo, conclusiones. Y al final, las referencias. Ya vamos a tocar el tema de las referencias, ¿ya? Después, habla de la fuente. Esto se refiere a que este informe en particular está con la fuente, déjenme ver acá, está con Times New Roman. No tienen que cambiar esa fuente. Tienen que mantener Times New Roman aquí mismo en el informe. Aquí, por ejemplo, Times New Roman tamaño 9, Times New Roman tamaño 10. Si ustedes entregan un informe de esta manera, por ejemplo, de esa forma, fíjense que aquí tenemos Times New Roman 10, pero acá tenemos Times New Roman 11. En ese caso, ustedes no están cumpliendo con el criterio de fuente y por lo tanto no estarían cumpliendo con lo que se solicita en ese caso, con uno de los criterios. ¿Ya? El nombre de los autores es importante que vaya aquí mismo, ¿ya? Aquí ustedes pueden poner los correos y acá van los autores. Por ejemplo, no sé, el primer autor podría ser Naruto Uzumaki, el segundo podría ser, por ejemplo, eh, Uchiha Sasuke, y el tercero podría ser ya un pequeño apoyo Kurama. Ya, perfecto. Entonces, entre los tres están haciendo un informe sobre sistemas digitales. O no sé, están haciendo un informe sobre la técnica Rasengan, por ejemplo. Técnica Rasengan. Ya, súper. Entonces, ahí van los informes, ahí los correos. Si no pueden poner los correos, no es necesario. En este caso, departamento, escuela, universidad. Aquí sería, por ejemplo, sería Academia Ninja, Universidad de Konoha, por ejemplo. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que poner los datos que corresponden a la universidad. Ya, esto sería Konoha y sería País del Fuego o Nación del Fuego. ¿Ya? Entonces, insisto, vayan rellenando sobre el mismo informe todo lo que ustedes tienen que ir escribiendo. No generen un documento adicional, no es necesario. Por eso nosotros subimos el informe en Word. ¿Ya? Entonces, nombre de los autores, el título de investigación y fíjense con este último criterio que dice extensión mínima de párrafos. ¿Ya? Esta extensión mínima de párrafos hace referencia a que ustedes no deben redactar un párrafo que tenga menos de 3 líneas. ¿Ya? O sea, por ejemplo, esto no. Supongamos que están en el desarrollo de contenidos y ustedes hacen esto. ¿Ya? Fíjense que ahí tienen un párrafo que tiene, no alcanza ni siquiera a tener una línea. ¿Ya? Entonces, tienen que hacer buen uso de lo que son las comas, los puntos y coma, los puntos seguidos, ¿ya? Para cumplir con este criterio de extensión mínima de párrafos que me pide de que no haya ningún párrafo con menos de 3 líneas, ¿ok? Eso tiene que ver con la estructura del informe. Entonces, si ustedes cumplen con todos estos criterios, obtienen inmediatamente 10 puntos. Y a medida que hayan criterios que no se vayan cumpliendo, se van a ir descontando tal como se especifica aquí en la rúbrica. ¿Ya? O sea, existen como máximo 2 criterios que no se cumplieron, en el caso de que 1 o 2 no se hayan cumplido, etcétera, etcétera. ¿Ya? El siguiente criterio que nosotros revisamos tiene que ver con lo que es la redacción. ¿Ya? O sea, la redacción del informe es concisa y las ideas son explicadas de una forma clara y directa. Esto tiene que ver con que lo que yo lea sea comprensible. Traten de usar sinónimos, traten de redactar de una buena forma. Una buena práctica para usar en este caso es que si ustedes están redactando algo, léanlo en voz alta, ustedes mismos. Léanlo en voz alta y dense cuenta si es que lo entienden o no, o pídanle a alguien más que se los lea, ¿ya? Eh, Miren, en el caso de las tablas, esto se puede borrar sin ningún problema. Ahí, quedó esto ahí. Ah, ya, queda. A eso te refieres, ¿cierto? Que queda eso que está ahí. ¿Algo así? Ya, bueno, en ese caso,
Ah, creo que... Lo que pasa es que ahí todavía sigue quedando algo. Esas líneas que están ahí, esas líneas fueron hechas, fíjense que todavía existen. Hay que tratar de eh, hacerle zoom para poder seleccionar la línea y de ahí irlas quitando. Ahí. Sí, es medio engorroso, ¿ya? Pero, ¿qué les recomiendo yo? Dejen eso para el final. Ya dejen esa parte de borrar las tablas para el final. ¿Por qué? Porque perfectamente podrían ocupar en alguna parte del informe una tabla. ¿Ya? Entonces, si van a ocupar una tabla, la pueden directamente copiar y pegar. Pero si no los deja borrar por completo, como les digo, lo que van a tener que hacer es acercarse lo más posible e irlos borrando uno a uno. ¿Ya? O podrían borrar esa parte del texto completa. ¿Ya? Pero tiene que ver con eso, para que si es que la quieran borrar, lo mismo las imágenes. Ya las imágenes sí se pueden sacar sin ningún problema. ¿Ya? Si siguen teniendo problemas con eso, al momento de intentar borrar una parte de la tabla, me mandan un correo. Ya lo podemos ver en el horario de consulta, podemos ver qué es lo que está pasando. ¿Ya? Puede que quizás la versión de Word tenga que ver o algo por el estilo. Ya, eso tiene que ver con la redacción. Ya, fíjense bien en la redacción, como les digo, si es que alguien les puede leer en voz alta lo que ustedes escribieron, o si es que ustedes mismos lo pueden leer, eso les va a ayudar a darse cuenta si lo que están escribiendo tiene sentido y es explicado de una buena forma. Importante el uso de sinónimos, el respetar el uso de comas, pero no usar comas de forma excesiva, entre otras cosas. ¿Ya? El siguiente criterio tiene que ver con lenguaje y vocabulario técnico, ¿ya? Que nosotros buscamos que ustedes no empleen un lenguaje formal, ¿ya? O sea, evitar un lenguaje coloquial, evitar usar diminutivos, evitar palabras que no corresponden a un contexto de formalidad, y un vocabulario técnico apropiado. Recuerden que este es un informe que se está haciendo dentro del área de lo que es la eléctrica y la electrónica. Por lo tanto, los términos tienen que ser usados de forma correcta. Naturalmente, en eso sí que voy a ser un poco insistente, naturalmente cualquier duda que ustedes tengan del aspecto que sea del informe, consulten. Manden un correo a mí, manden un correo al ayudante, pongan en el foro. No importa si tienen que preguntar 10 veces en un día, no importa si la consulta la hacen a las 4 de la mañana, yo al menos el celular lo dejo silenciado en la noche, entonces apenas despierte voy a ver el correo, lo voy a responder. ¿Ya? Pero la idea es que nos consulten, no se queden con las dudas, no esperen voy a preguntar en clase, pregunten en cualquier momento. Ya yo lo que más tiendo a contestar de manera rápida es el correo, así que yo les recomiendo que envíen un correo. Pero eso no quiere decir que no esté revisando el foro o que no pueda revisar la mensajería del aula, solamente estoy diciendo que lo que contesto más rápido es el correo, ¿ya? Pero hagan cualquier duda que tengan, ¿ya? No se queden con la duda. Eso con respecto al lenguaje. También vamos a evaluar la ortografía, ya, o sea, que no hayan errores ortográficos. El Word los ayuda harto a eso, porque por lo general si uno escribe alguna palabra en Word, por ejemplo, haciendo, no, esto es un PDF, por ejemplo, si nosotros escribimos acá haciendo, bueno, este informe en particular tiene desactivado eso, pero ustedes lo pueden activar o pueden revisar el informe. Fíjense bien en lo que es la ortografía, ¿ya? Que no existan errores ortográficos. Naturalmente, dependiendo de la cantidad de errores, se les va a ir descontando, ¿ya? Ahora viene algo muy importante en donde nos vamos a detener un poco más, que son las referencias, ¿ya? Primero, las referencias se deben citar en el formato de la IEEE. Entonces, yo ahora les voy a mostrar cómo ustedes pueden agregar una referencia nueva y cómo podemos citar esa referencia, ¿ya? Entonces, supongamos que acá en el desarrollo de contenido nosotros estamos hablando de todo esto y decimos, ya, esto yo lo voy a referenciar de un libro que yo encontré en internet, ¿ya? O de un libro que yo tengo físicamente o que descargué, etc. Entonces, para eso, nosotros debemos irnos al menú de Word que dice acá, referencias. Y nosotros tenemos que ir donde dice insertar cita. Y aquí nosotros vamos a estar creando una cita adicional. Por ejemplo, un libro. Entonces supongamos que vamos a ver un libro que es de Minato Namikaze. Ok, que dice título, cómo hacer el Rasengan. ¿Ya? Alguien ya había escrito algo sobre esto. Ciudad Konoha,
editorial Ichiraku, año, supongamos que esto fue en el año 1990. ¿Ok? Ahí ustedes, lógicamente, tendrán que poner todo lo que corresponde a su libro o cualquier otra referencia que ustedes tengan, sitio web, sección de un libro, artículo de revista, actas de conferencia, documento de un sitio web, etc. La única salvedad con eso es que en el caso de que sea un sitio web, tienen que asegurarse de que el sitio web sea de una fuente confiable. ¿Cuáles serían unas fuentes confiables para los sitios web? Bueno, podríamos tener sitios de universidades, sitios gubernamentales, sitios científicos reconocidos, sitios de revistas científicas, ¿ya? Claramente Wikipedia no es una fuente confiable, pero sí las referencias de Wikipedia. Fíjense que Wikipedia no es una referencia confiable, pero sí tiene referencias. Las referencias de Wikipedia sí las pueden revisar para ver que sean válidas y eventualmente usarlas. Un blog, claramente algo que alguien que dijo en Facebook, que dijo en Twitter, etcétera, no va a ser válido. Foros de consulta tampoco, los foros en general no lo son. ¿Por qué? Porque principalmente no hay un filtro de quién puede escribir eso. Entonces, al no haber un filtro, cualquier persona podría poner cualquier sandez. Que no quiere decir que lo que encuentren en algún blog o en un foro no sea cierto. Quiere decir solamente de que no lo pueden usar como referencia válida. ¿Ya? Entonces, agregan su referencia, van a aceptar. Y fíjense que ahí apareció un número 1. Entonces, quiere decir que todo este texto, o esta parte del texto, tiene como referencia ese libro. Y después, para agregarlo, ustedes van acá a la parte de referencias. Todo esto obviamente está agregado a mano, lo pueden borrar. Referencias. Y aquí tienen que ir a la parte donde dice referencias también. Y tienen que poner, no es insertar índice, es bibliografía. Aquí donde dice bibliografía, y ustedes eligen, por ejemplo, cualquiera de los dos, puede ser bibliografía, y le pueden borrar esta parte que dice bibliografía. No importa que les quede ese espacio en blanco adicional. Y fíjense que aquí aparece la bibliografía o la referencia que nosotros utilizamos. Si después nosotros agregamos otra referencia, por ejemplo, acá abajo, todo esto que nosotros hicimos, decimos, esto nosotros lo sacamos de un artículo de revista. No sé, donde el autor, por ejemplo, es ese señor. El título se llama El correcto uso del chakra. Ya, el nombre de la revista es Konoha News. El año, supongamos que esto fue en el 1950, ya, volumen 4, número 5, páginas de la 12 a la 15, ¿ya? Ahí está, agregamos nuestra segunda referencia. Y después, ustedes vienen acá, clic derecho, y le ponen, dentro de las referencias, le ponen clic derecho y le ponen actualizar campos. Y apareció nuevamente la referencia que nosotros agregamos. Entonces las referencias las vamos agregando de acá mismo desde insertar citas y luego vamos actualizando nuestra tabla de referencias, ¿ya? Y las citas van quedando acá mismo. Para que quede en formato IEEE, deben ir aquí al estilo de bibliografía y seleccionar el IEEE, ¿ya? Hay varios que están acá, ustedes tienen que seleccionar el IEEE, ¿ok? Si voy un poco rápido, si voy un poco rápido o tienen alguna duda, me la van comentando, ya sea a través del chat o a través del micrófono, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con se citan en formato IEEE. O sea, aparecen con un numerito, eso lo pueden hacer automáticamente con el Word a través del procedimiento que recién revisamos, ¿ya? Otro aspecto importante es que todas las referencias son citadas en el texto. O sea, la idea es que no aparezcan referencias al final que ustedes no utilizaron en alguna parte del texto. Tienen que citarlas. Ese es el objetivo de tener referencias, el poder citarlas, ¿ya? Esto, cada aseveración es acompañada por al menos una referencia. Eso quiere decir que si ustedes van a hablar de definiciones, van a hablar de algún estudio o de lo que sea, la idea es que venga acompañado con una referencia. Ojo, esto no implica que ustedes no puedan utilizar o reutilizar una referencia, ¿ya? A ver, si ustedes, por ejemplo, están utilizando documentales de Nat Geo o cosas parecidas, yo en lo personal podríamos tomarlo como referencia válida, ¿ya? Sin embargo, es un tanto difícil hacer una validación completa. Pero en el caso que sea así,
para poder agregarlo, por ejemplo, ya, esta parte yo la saqué de un documental. Entonces yo voy a insertar cita, y fíjense que aquí tengo muchas cosas. Yo aquí lo que tendría que poner en realidad es, podría poner formato electrónico, por ejemplo, pero lo que yo recomiendo es poner, en este caso, un sitio web. Ahí está todo lo que es el sitio web. ¿Ya? O sea, de dónde se obtuvo el nombre de la página web, año en que se realizó la consulta, mes, día, etc. Directamente, sitio web. ¿Ya? Para no complicarnos tanto con eso. Pues lo pueden poner directamente como que viene desde un sitio web. ¿Ya? En caso de que saquen alguna referencia de algún video o algo así. Nótese que el video, eso sí, también tiene que cumplir con los mismos estándares de la referencia. O sea, no puede ser cualquier video. ¿Ya? Y finalmente, es lo que les venía comentando, todas las referencias utilizadas son pertinentes al contexto académico. ¿Ya? Los libros en general son todos válidos, los artículos de revista, los artículos de conferencia, actas de conferencias, es en las páginas web en donde muchas veces está el problema. Por lo que, nuevamente, la recomendación a utilizar páginas web de sitios gubernamentales, de universidades, de revistas científicas conocidas, y si tienen alguna duda, si es que alguna de las referencias que ustedes tienen es válida, la idea es que lo pregunten, ¿ya? Nuevamente, voy a volver a repetir, para que no haya duda, cualquier duda, pregunten, ¿ya? Manden un correo, profe, esta parte no entiendo. Recuerden que además los días lunes de 5:30 a 6:30 hay un horario de consultas, ¿ya? Al que ustedes pueden acceder acá mismo a través de la parte docencia online, ¿ya? De la pestaña docencia online. No, esto no estaba acá en docencia. Ah, sí. Acá está, enlace horario de consultas, ¿ya? Entonces ese horario de consultas, todos los lunes de 5:30 a 6:30 yo estoy en una videoconferencia para que ustedes puedan realizar cualquier consulta, ¿ya? Entonces también aprovechen ese horario si es que tienen algunas dudas. Se me cerró la parte de la rúbrica, ya. Eso tiene que ver con las referencias, ¿ya? Y finalmente, lo último que se considera, al menos en la forma del formato, es las figuras y tablas. ¿Por qué? Fíjense que acá en el formato, las figuras y tablas tienen un formato determinado, que es el que tienen que utilizar. Tienen que considerar los mismos tamaños de fuente que aparecen acá. Las tablas arriba llevan una numeración y acá llevan una descripción. Las figuras abajo llevan la numeración y la descripción todo junto. Y tienen que respetar el tamaño. O sea, en el caso de las figuras, esto va en Times New Roman 8. En el caso de las tablas, el número de la tabla va en 8 y acá abajo va en 6. Tienen que respetar eso en todo momento para cada figura y para cada tabla que vayan a utilizar. ¿Ya? Ojo, una figura de una tabla no es válida. Si van a presentar una tabla, tienen que confeccionarla en esta tabla y poner arriba la referencia de dónde obtuvieron los datos, pero no poner una figura de una tabla. ¿Ya? Tengan ojo con eso. Entonces, están numeradas, tienen el texto descriptivo, como les decía. Fíjense que las figuras se distingan claramente, ¿ya? No tiene sentido que yo vaya a poner una figura para poder mostrar algo de mejor forma que no se distinga. Acá en el mismo formato ustedes encuentran un ejemplo, fíjense esa figura. Está en baja resolución y por lo tanto yo no distingo nada más allá de que es un teléfono celular. Entonces lo ideal es que las figuras estén a la mayor resolución posible. Todas las tablas y figuras están identificadas en el texto, eso quiere decir que todas tienen su número, su descripción, etc. Y todas las figuras tienen la fuente de origen, o sea, ustedes tienen que señalar desde dónde sacaron estas figuras, ¿ok? Eso tiene que ver, todos estos aspectos que acabamos de ver, tienen que ver con la forma del informe, o sea, con el formato en sí. Ustedes tienen que cumplir con todos estos aspectos para cumplir con lo formal del formato. No sé si hay alguna duda hasta acá, alguna parte que no esté tan clara. ¿No? Ya. Sí, en referencias deben escribir el origen. A ver, ¿a qué me refiero con el origen? Por ejemplo, supongamos que ustedes sacaron la imagen de un artículo científico, entonces acá en referencias deberán ingresar el artículo científico correspondiente. Si la sacaron de un libro, deberán ingresar el libro.
¿ya? Si sacaron las figuras de alguna página web, deberán ingresar la página web correspondiente de donde obtuvieron la figura, ¿ya? Siempre y cuando la hayan obtenido de algún otro lado. Si por algún motivo van a usar una foto que ustedes sacaron, no tendría problema. O si, por ejemplo, van a usar algún gráfico que ustedes mismos hicieron, le ponen ahí fuente de elaboración propia. Ya también es válido, en base a datos que yo puedo obtener de un libro o de algún artículo, elaborar los propios gráficos, como ese. ¿Ya? ¿Queda claro? Súper. El resto de los criterios tiene que ver ya con el fondo del informe, o sea, con el contenido en sí. Ya no tiene tanto que ver con la forma, sino con el fondo, con el contenido. Entonces, lo primero que revisamos en el contenido tiene que ver con el resumen y la introducción, ¿ya? Que son dos cosas diferentes, ¿ya? Muy diferentes. El criterio dice, para obtener el puntaje máximo, presenta un claro resumen del trabajo e introduce correctamente el informe. Se aprecia la diferencia entre ambos cumpliendo con el criterio de extensión. Ya, vamos a desgranar todo esto. El resumen es, como el nombre, es una síntesis de lo que trata el informe. Supongamos que su informe trata, no sé, como dice aquí, de la técnica Rasengan. Entonces el resumen sería, este informe trata sobre la técnica Rasengan, se mostrará la forma en que se debe emplear el chakra para poder utilizar esta técnica y se muestran las principales aplicaciones que ha tenido. Ese sería un resumen. Súper simple, súper al grano. ¿Ya? O sea, el resumen es una síntesis de lo que trata el informe, de una manera bien breve. ¿Ya? El resumen debe ir en español y en inglés. Recuerden, no necesariamente en el mismo orden. Por lo tanto, yo les recomiendo el mismo abstract, que es el resumen en inglés. Lo pueden copiar ahí. Entonces les quedaría en una parte resumen, estaría el resumen en español, y después acá el abstract le ponen el resumen en inglés. ¿Ya? Yo creo que para el resumen 3, 4, 5, 6, 7, a lo mucho ya, pero demasiado, 10 líneas, ya como máximo. Y yo creo que se va a necesitar menos que eso, ya, para cada uno. Difícilmente el de inglés va a quedar con más líneas que el de español. Así que el de español máximo 10 líneas, el de inglés eventualmente el mismo máximo, ¿ya? ¿Y qué es lo que es la introducción? La introducción, valga la redundancia, me introduce el tema, comenzando de una forma general. Por ejemplo, si estamos hablando, voy a dar un ejemplo más aplicado en este caso. Si estamos hablando, por ejemplo, de las máquinas eléctricas, vamos a comenzar a hablar, por ejemplo, podemos comenzar hablando de la electricidad e ir acotándolo paulatinamente a lo que son las máquinas eléctricas en particular, terminando con lo que trata específicamente el informe, ¿ya? Eso de una manera bien breve, ¿ya? En la introducción no es necesario, no se recomienda poner referencias, ¿ya? Y el criterio de extensión para la introducción va a depender del resumen. ¿En qué sentido? De que como máximo entre ambos resúmenes y la introducción deben tener, deben tener por completo la primera columna, ¿ya? O sea, entre ambos resúmenes y la introducción no deben pasar más allá de la primera columna, ¿ya? Ningún problema en que mantengan los títulos. O sea, por ejemplo, aquí habla de conclusiones, ¿ya? Yo les recomiendo que mantengan el mismo título, conclusiones, acá introducción, resumen, etcétera, ¿ya? Ningún problema en que mantengan los mismos nombres, porque en realidad las conclusiones siempre son más genéricas, ¿ya? Eso se refiere con la diferencia entre lo que es el resumen y la introducción. ¿Queda claro? ¿Se comprende la diferencia entre ambas cosas? Que naturalmente la introducción va a ser un poco más larga que el resumen, ¿ya? Después saltamos al aspecto de lo que son las conclusiones, ¿ya? Fíjense que aquí dice, realiza conclusiones coherentes con la investigación, presentando una síntesis de los aspectos claves del informe. O sea, yo lo que voy a poner en las conclusiones es básicamente un resumen o una síntesis de los aspectos más importantes del informe. O sea, si yo en mi informe, siguiendo con las máquinas eléctricas, me doy cuenta que las máquinas eléctricas han tenido una serie de aplicaciones que actualmente son muy utilizadas por este motivo, ya que en general es un área muy trabajada. La idea de las conclusiones es que yo ponga todo lo que son los aspectos claves del informe, la síntesis de los aspectos claves y lo que yo logré aprender de él.
¿Ya? O sea, en base a toda esta información que yo tengo, ¿qué puedo concluir? ¿A qué puedo llegar? Puedo llegar a que las máquinas eléctricas son algo muy utilizado porque presentan una serie de beneficios como este. Actualmente se encuentran con estas desventajas que se están tratando de solventar a través de diferentes investigaciones. Por ahí pueden ir las conclusiones. ¿Ya? Se recomienda que las conclusiones las escriban, naturalmente, cuando ya hayan terminado el resto de los apartados del informe. Lo mismo el resumen, como deja al final, cuando ya el informe esté listo, escriben el resumen. ¿Ya? Luego de eso, viene la parte de conceptos y desarrollo. ¿Ya? Esto quiere decir de que ustedes presenten su investigación, como dice acá, de forma clara, sin errores conceptuales. O sea, estamos hablando de un informe del área eléctrica electrónica, por lo tanto no debiesen haber errores de concepto. Si van a hablar de la corriente, que esté bien utilizado el concepto, que se refiera a ella cuando corresponde, lo mismo el voltaje, resistencia o cualquier otra cosa que pueda aparecer en los diferentes temas que ustedes tienen para elegir. ¿Ya? Entonces, fíjense que quede de una forma clara, como dice aquí, la idea es presentar y sus secuencias sean lógicas, ¿ya? O sea, si ustedes van a estar hablando, no sé, a ver, ¿qué tema podría ser? Del control automático, no pueden comenzar a hablar, por ejemplo, de sistemas de muy alta complejidad para después volver a los primeros sistemas que se tuvo. O sea, tiene que haber una secuencia lógica en la medida que yo voy presentando los temas. Tiene que llevar un hilo conductor. No puede ser de que yo presente un tema y después presente el otro y no haya relación aparente entre ellos. ¿Ya? A eso se refiere con la secuencia que sea lógica, o sea, que siga una secuencia clara. Para eso ustedes pueden basarse en las secuencias de sus propias referencias. ¿Ya? Y ojo con los errores conceptuales. ¿Ya? Que naturalmente van a ser más graves que los errores de secuencia. ¿Ya? Y el último aspecto se refiere con lo que es el avance de la investigación. Y este básicamente es un checkbox. O sea, recuerden que acá, en donde dice proyectos EIE 142, este archivo que está aquí en descripción de proyectos, ustedes van a tener todos los temas. Aquí ustedes pueden buscar el que ustedes quieran, por ejemplo, norma SEC. Fíjense que tiene objetivos específicos, o sea, redacción del informe respecto a la norma, comprensión y aplicación de una norma en específico y estudio de las normas SEC enfocadas al área eléctrica. Entonces, en este último aspecto de la rúbrica, el informe presenta una más suficiente la investigación cumpliendo con los tres objetivos específicos. Nosotros vamos a ver, ¿el informe cumple con este objetivo? Sí. ¿Cumple con este objetivo? Sí. ¿Cumple con este? Ah, no. Entonces le faltó un objetivo específico, naturalmente como cumple solo con dos, está a este nivel. O sea, básicamente si es que cumplieron con los objetivos específicos. Por lo tanto, estos objetivos específicos tienen que ser como la carta de navegación que ustedes van a utilizar y el horizonte al que ustedes tienen que llegar al momento de redactar el informe. ¿Ya? ¿Hasta qué punto tengo que llegar o qué tengo que cumplir con mi informe? Ah, lo tengo acá en los objetivos específicos. ¿Ya? Eso es, chiquillos. No sé si queda alguna duda respecto a el informe, al formato, al cómo redactarlo, hasta qué punto tienen que llegar. Nuevamente, les vuelvo a repetir, cualquier duda que tengan, pregunten, envíen correo, escriban en el foro, contáctense con los ayudantes, contáctense conmigo. Las clases que vienen ahora, yo la próxima clase voy a explicar el video y después se va a tratar de que ustedes vayan trabajando en su propio informe. Por lo tanto, vayan mostrando avances, vayan mostrando el cómo resulta, el cómo va, etcétera, etcétera. Ya yo voy a ir dando todas las semanas una revisión al cómo van avanzando y de esa forma vamos a poder ir construir un informe mucho más rápido y mucho más profundo, ya con mucho mayor contenido. ¿Ya? ¿Qué otra recomendación les doy? Nuevamente, escriban sobre el mismo formato, no generen un documento adicional, sino sobre aquí mismo vayan escribiendo todo lo que es su informe. ¿Ya? Y si quieren que yo vaya revisando lo que van avanzando, me lo pueden enviar. ¿Ya? Yo obviamente lo revisaré lo más rápido posible. Chiquillos, ¿hay alguna duda entonces con lo que es el formato del informe o con el informe en sí? ¿Todo claro? Ya. De todas formas, cualquier interrogante adicional, como les decía, correo electrónico, foro, mensaje del aula, etc.
¿ya? Si no tenemos dudas adicionales, quedamos hasta acá, chiquillos. Les deseo un muy buen fin de semana. Trabajen sobre su informe y realicen cualquier duda correspondiente, ¿ya? Así que tengan un muy buen fin de semana y nos estaríamos viendo el próximo viernes. Chao, chao.